Bueno, y vamos a invitar al profesor especializado en terrorismo, el Gerardo Rodríguez Sánchez. Él nos acompaña desde nuestros estudios en la Ciudad de México para que nos ofrezca su perspectiva sobre la situación que enfrenta Francia, Europa y el mundo occidental tras este ataque, tras esta masacre a los periodistas de la revista francesa. Profesor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y no sé si escuchó las declaraciones del fiscal francés, de las autoridades allí en París, informando que los terroristas o los atacantes escaparon en un Citroën. Inicialmente se enfrentaron a tiros con un policía al que le dieron muerte allí a quemarropa también, y después, dice, con este mismo Citroën se chocaron y tuvieron que arrebatarle el auto a otro ciudadano y escapar. Con la cantidad de teléfonos celulares, de cámaras de seguridad en las calles de las principales ciudades, ¿qué posibilidad hay de que las autoridades francesas den con el paradero de los atacantes? Hay que recordar que Francia y las agencias de inteligencia y oficinas contraterroristas son de las mejores del mundo. Yo te diría que solamente detrás de la del Reino Unido y de las de Estados Unidos. Entonces, creo que tienen muy buenas posibilidades de atrapar a esta célula terrorista que cometió el atentado. Todo apunta a que es una célula muy bien preparada, perfectamente hizo su logística para realizar el atentado contra este medio francés. Entonces, hay el sistema de transporte de videocámaras de París es uno de los mejores del mundo. Así es que yo espero que el gobierno francés pueda dar con los responsables prontamente de este terrible atentado. Un grupo muy bien organizado, una célula que planificó muy bien este ataque. Los primeros indicios a la hora de, bueno, pensar en quiénes podrían estar interesados en atacar a la revista, hace pensar a muchos que podría ser Al-Qaeda, ISIS. ¿Qué otras organizaciones podrían estar en la lista de sospechosos? Francia ya ha sido amenazada en años anteriores por grupos islámicos radicales, por alas de Al-Qaeda, sobre todo en el Magreb Islámico, en el norte de África, sobre todo Al-Qaeda del Magreb Islámico, lo que era antes la célula llamada Grupo Salafista para la predicación y el combate. Muy probablemente hayan sido alguna de estas células las que hayan cometido este atentado. Como te digo, se ve que tenían recursos económicos, acceso a armamento, logística, planearon muy bien tanto la entrada para cometer los disparos en este medio y su salida. Entonces, esto nos habla de una logística de atentado que hemos visto con anterioridad en el caso sobre todo de Al-Qaeda. No, la comunidad todavía de inteligencia no cree que sea ISIS, y ya se empieza a descartar la idea de lobos solitarios. Esta fue un atentado perfectamente bien realizado y premeditado. Gerardo, y esto abre el debate sobre cómo lidiar con los miembros terroristas de una comunidad musulmana que no solamente ha nacido, se ha criado bajo los valores occidentales en buena parte de Europa. En Francia hablábamos de 3 millones de musulmanes que pueden desplazarse libremente con sus pasaportes no solamente al resto de Europa, sino a Estados Unidos, por ejemplo, a países de Norteamérica. ¿Qué desafío representa esta situación para las autoridades de inteligencia, para la lucha contra el terrorismo mundial? Es el gran reto que ha tenido Europa desde los últimos 17 años. La comunidad islámica en toda Europa, desde el Reino Unido, Francia, España, Alemania, ha tenido lazos de comunicación con grupos radicales en Medio Oriente, con Hamas, con Hezbollah, con Al-Qaeda y más reciente con ISIS. Y yo tengo recuento de haber platicado con agentes de inteligencia del Ejército y del Ministerio del Interior franceses hace 10 años, y ya ellos nos decían que tenían 3 grandes amenazas terroristas. Los grupos radicales ya de segunda y tercera generación nacidos en Europa, que
que tenían lazos comunicantes con algunas de estas organizaciones que te comenté, Patricia. 2, los radicales antiislámicos, también sobre todo en países como Alemania, ya son una fuente de atentados terroristas. Y finalmente los objetivos en ultramar, objetivos europeos, allende sus fronteras, en Medio Oriente y en África y en Asia-Pacífico. Entonces, esta ha sido el principal objetivo y labor de inteligencia de las agencias antiterroristas europeas en los últimos 17 años. Y eso